En el tema de este curso introductorio de Economía Institucional, vamos a analizar un documento que me parece que es muy importante porque nos regala una sistematización del pensamiento económico de la economía institucional previo a que empecemos a trabajar cada uno de los temas que se tendrían que ver con esta nueva economía institucional. Entonces vamos a traer a cuenta en este curso un texto de Carolina Esguerra Roa. Carolina Esguerra Roa es una economista muy reconocida de Colombia, que ha trabajado tanto para el Banco Mundial como para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero por sobre todo es una líder en toda la región en el tema de la economía institucional. Y bueno, vamos a analizar ese documento que se llama La Economía Institucional, aproximaciones y temas de discusión. Este texto de la economía institucional, aproximaciones y temas de discusión, no se describe o no se ascribe a una única línea doctrinal, sino que opera como un tipo de metaanálisis crítico e interdisciplinario, enmarcado, por supuesto, dentro del paradigma de la economía institucional. El propósito explícito de este documento es mapear y de alguna manera diseccionar las tensiones, divergencias y complementariedades entre la nueva economía institucional, la NEI, asociada a autores como Coase, Norton y Williamson, Semoglu, Robinson, y la vieja economía institucional, o economía institucional original, representada por Veblen, Combos y Mitchell, entre otros, incorporando además vertientes heterodoxas de la sociología y la historia económica. En este análisis se identifica dos conjuntos de premisas contrapuestas según la corriente analizada. Veamos el primero. Por el lado de la nueva economía institucional y el enfoque de elección pública, en ese documento se expone el mantenimiento del axioma del individualismo metodológico, donde las instituciones se entienden como soluciones lógicas para optimizar la elección individual bajo la premisa de que los agentes operan en entornos de información limitada, y costos de transacción positivos. Eso es lo que establece la nueva economía institucional. Y por el lado de la vieja economía institucional y las corrientes evolucionistas que de ella derivaron, se fractura el axioma de la racionalidad perfecta y el mecanismo walrasiano, de este equilibrio walrasiano, adoptando como premisa que el comportamiento humano está condicionado biológica y culturalmente por hábitos, por costumbres y rutinas no reflexivas, donde la unidad analítica primaria no es el individuo aislado, sino la acción colectiva. El argumento fundamental de este escrito es la definición, alcance y caracterización de la economía institucional. No son de ninguna manera unívocos, sino que depende estrictamente de la aproximación metodológica frente a la relación entre el individuo y el conjunto de la sociedad. Mientras que la nueva economía institucional opera como una extensión analítica de la ortodoxia neoclásica, es decir, manteniendo al individuo dado y endogenizando las instituciones para reducir fricciones de mercado,
La perspectiva evolucionista y heterodoxa constituye una ruptura paradigmática que sitúa a las instituciones como construcciones históricas, como construcciones sociales, construcciones históricas y sociales que moldean e incluso determinan las preferencias individuales. La autora de este texto que estamos analizando utiliza una metodología de revisión analítica y análisis comparativo de la historia del pensamiento económico. No recurre al modelo matemático ni a la econometría empírica, sino a una deconstrucción epistemológica y conceptual de los textos fundacionales de ambas corrientes, es decir, de la vieja economía institucional y de la nueva economía institucional. Este método consiste básicamente en contrastar cómo la variación en la unidad de análisis, el individuo racional frente a la institución o la acción colectiva, altera de manera determinante la formulación de conclusiones sobre el equilibrio, conclusiones sobre el mercado y, por supuesto, sobre el cambio histórico. Al tratarse entonces de un ensayo de caracterización teórica, la evidencia pues, está constituida por la literatura académica citada por Nord, Coase, Veblen, Combos, Hodgson, entre otros. Existe un rigor notable en la delimitación conceptual, pero el sesgo metodológico del texto radica en su naturaleza descriptiva expositiva. Se presentan las conclusiones de los autores como válidas dentro de sus propios marcos teóricos, sin someter a contraste empírico, sin, vamos a poner un ejemplo, si las instituciones en realidad surgen efectivamente para maximizar la eficiencia como asume la nueva economía institucional, o si son puramente el resultado de la evolución de hábitos sociales, como lo asume la vieja economía institucional. Existe una especie de confusión de correlación y causalidad. A esto le llamamos el sesgo de selección. En este texto no incurre en falsas causalidades estadísticas porque no maneja datos cuantitativos. No obstante, a nivel teórico se observa un sesgo de selección en la narrativa macroeconómica al validar la postura de Nord sobre el mercado político, asumiendo de manera lineal que las diferencias de desarrollo entre el tercer mundo y los países ricos se explican casi exclusivamente por la incompatibilidad de los trasplantes institucionales. De esa manera se omiten explicaciones alternativas de la economía, del desarrollo, como las asimetrías en el comercio internacional o las dotaciones de factores productivos diferenciados. También este texto aporta algo interesante cuando habla del rol de las instituciones y las reglas del mercado. En ese sentido hay una dualidad de definiciones que enriquece el debate institucional, que ese es el objetivo de entrar al análisis de este texto, porque vamos a iniciar con este debate conceptual de lo que es la vieja economía institucional y la nueva economía institucional. Para la nueva economía institucional, las instituciones son las reglas del juego. Esa definición nos la regala North Douglas. Por eso yo lo considero y es considerado el padre de la nueva economía institucional. Y al hablar de las reglas del juego, estamos hablando de reglas del juego formales o también informales. Los derechos de propiedad y estructuras de autoridad que tienen como función primordial la reducción de los costos de transacción generados por el mecanismo de precios. Estos son de los principales conceptos de la nueva economía institucional que están vigentes actualmente y que nos pueden ayudar a hacer un análisis mucho más preciso de lo que en la economía contemporánea y la actual se está viviendo. Para la vieja economía institucional e institucionalistas heterodoxos, las instituciones
se definen como hábitos predominantes de pensamiento y comportamiento no reflexivo, o bien como sistema de reglas que prescriben comportamientos, teoría de las convenciones y construcciones derivadas de redes sociales, no orientadas necesariamente a la eficiencia. También más adelante en este texto se problematiza el mercado desmitificando la noción walrasiana de un espacio abstracto de asignación eficiente y atemporal. Desde la perspectiva analizada, el mercado es conceptualizado como un sistema institucionalizado de intercambio. Las fallas de mercado, como las externalidades, no son anomalías exógenas, sino el resultado directo de costos de transacción positivos y asignaciones imprecisas de derechos de propiedad. Mientras la nueva economía institucional busca optimizar el mercado mediante el diseño legal e institucional, la perspectiva de Bourdieu o Granovetter señala que el mercado es un artefacto histórico y social inviable para entender fuera de los procesos de aprendizaje y las relaciones de poder. En este texto magistral, desde mi punto de vista, se contrastan todos los mecanismos propuestos en el tema de la asignación. En primer lugar, el asunto de la maximización y el costo-beneficio. La nueva economía institucional hablaría del imperialismo económico. Aquí, miren, se puede ver que el poder y los recursos se asignan mediante un cálculo donde las leyes actúan como incentivos monetarios o punitivos. El Estado es visto como un actor maximizador que intercambia servicios por ingresos fiscales en un entorno de negociación con los gobernados. La acción colectiva y las sanciones, como los señalaba Commons en su heterodoxia. La asignación es el resultado de tensiones entre tres tipos de sanciones colectivas. La primera, pues, la sanción ética, opinión pública ante la escasez. Económicas, tenemos que ver entre la ganancia y la pérdida, y las jurídicas, que es la violencia organizada del Estado. El poder no es una variable de optimización, sino un marco que controla o libera la acción individual. ¿Cuáles son los conceptos claves que se aporta en este texto analítico? Se profundiza más o se deja mucho más claro los costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Bueno, son los gastos asociados a descubrir socios comerciales, negociar contratos y supervisar el cumplimiento. Actúan como la variable explicativa de la existencia de las firmas e instituciones de la nueva economía institucional. Un segundo concepto es el individualismo metodológico. El individualismo metodológico es la doctrina sociopolítica y económica que postula que todo fenómeno social es explicable a partir de las acciones y decisiones de los individuos dados. Es el motor epistemológico que da origen al imperialismo económico. Un tercer concepto importantísimo es de la acción colectiva. La acción colectiva es el control, liberación y ampliación de la acción individual a través de la voluntad común organizada. En la vieja economía institucional es la unidad de análisis que reemplaza la soberanía del consumidor o del agente racional. Un cuarto concepto es el concepto de hábitos y rutinas. Los hábitos y rutinas son formas de comportamiento autosustentables y no reflexivas que emergen en situaciones repetitivas. Actúan como los contenedores de información histórica y cultural que guía la evolución social en la economía evolucionista.
Un quinto concepto es la eficiencia adaptativa. La eficiencia adaptativa es un concepto acuñado por North que mide la capacidad de una sociedad para diseñar mercados políticos y económicos flexibles que favorezcan el crecimiento a largo plazo, distanciándose del criterio estático de la optimalidad parietana. El individuo metodológico asume que los agentes buscan mitigar los costos de transacción mediante el diseño de instituciones, buscando una eficiencia adaptativa. No obstante, la heterodoxia argumenta que dicha mitigación es inviable mediante el diseño puro, dado que las decisiones están limitadas por hábitos y rutinas que solo se transforman y adquieren sentido a través de la acción colectiva. La mayor virtud de este escrito radica en su capacidad para trazar una línea divisoria nítida, muy clarísima, entre la extensión del paradigma neoclásico de la nueva economía institucional y la heterodoxia institucional de la vieja economía institucional. Al recuperar la distinción walrasiana entre arte, relación hombre-cosas, y ética, relaciones, conflicto e intereses entre hombres, la autora provee al lector un mapa taxonómico impecable para entender que la economía institucional no es un bloque homogéneo, sino más bien es un campo de batalla epistemológico que alcanza para ampliar este análisis con el uso de herramientas de diferentes disciplinas. También este texto deja evidencia de manera implícita la encrucijada lógica de la nueva economía institucional. A ver, mire, si las instituciones se crean para reducir los costos de transacción y maximizar la eficiencia, entonces, ¿por qué persisten históricamente instituciones ineficientes que frenan el desarrollo? Douglas intenta salvar esto introduciendo el mercado político y las preferencias del gobernante. Pero esto genera un argumento circular donde la ineficiencia institucional se explica por la existencia de otra institución, en este caso el Estado, institución mal diseñada, manteniendo el enigma de por qué los individuos racionales pactarían un contrato social conscientemente ineficiente. ¿Cuáles son las variables críticas que se han ignorado desde esta perspectiva? Un punto ciego de esta nueva corriente son las asimetrías de poder estructural. Aunque en ese texto se menciona que Coase echa luz sobre las estructuras de poder dentro de la firma, el análisis de la nueva economía institucional tiende a tratar las negociaciones institucionales, incluso entre gobernantes y gobernados, bajo un velo de simetría de mercado, ignorando la coacción estructural, el colonialismo y la subordinación de clases. Se olvida también un poquito de la economía informal. A pesar de que el texto esté enfocado en las reglas informales, no conceptualiza de qué manera la economía informal en los países subdesarrollados no es solo una falta de legalidad, sino un sistema institucional paralelo con sus propias convenciones de supervivencia. Bueno, en esto tiene implicaciones prácticas y de política económica, en particular en el contexto de América Latina. Si la política pública latinoamericana se guiara estrictamente por la nueva economía institucional, es decir, con el enfoque de derechos de propiedad definidos y desregulación, privatización de externalidades al tipo Coase, los resultados proyectados serían, ¿quiénes serían los ganadores? El gran capital corporativo y los sectores financieros, quienes poseen los recursos económicos para asumir los costos de transacción legales, litigar derechos de propiedad y monopolizar
los mercados de bienes comunes. Por ejemplo, los derechos del agua o los bonos de carbono. ¿Quiénes son los perdedores? Las comunidades indígenas, los sectores rurales y los trabajadores informales. Al carecer de títulos de propiedad formales, estandarizados, bajo la lógica occidental neoclásica, verían sus derechos consuetudinarios y economías de subsistencia arrasados bajo el argumento del trasplante institucional eficiente. ¿Cuáles son las recomendaciones viables contra las utópicas o peligrosos? Las recomendaciones viables. La advertencia de Douglas North de que los trasplantes institucionales directos de países ricos al tercer mundo son inadecuados. Es sumamente viable e indispensable que el diseño de políticas públicas en la región reconozca los contextos culturales, religiosos y las convenciones locales antes de aplicar recetas estandarizadas de organismos multilaterales. El otro riesgo es la parte utópica, la parte peligrosa. La propuesta de la Escuela del Análisis Económico del Derecho, orientada a la mercantilización total, como la creación de mercados de órganos, la reducción del derecho penal o el mero análisis de optimización del castigo basado en el costo-beneficio social, en una América Latina caracterizada por profundas brechas de desigualdad y debilidad estatal, tratar la justicia penal o la salud humana bajo la lógica de la minimización del daño y costos de disuasión es una vía peligrosa, es una vía hacia la deshumanización social y la legitimación de la impunidad corporativa a través del pago de penalizaciones de mercado. Yo soy Cruz Alberto Uque Hernández y les invito a seguir este curso de economía institucional en este canal del Dr. Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento